nos sumergimos en un artículo académico de Carleni Isabel Macías Rojas, que plantea una idea enorme, casi, no sé, una promesa utópica. Sí, es grande. Que la educación puede ser una herramienta para la emancipación. El título es Filosofía de la Pedagogía Crítica, una visión transdisciplinaria en la formación permanente. Un título largo. Larguísimo. Y honestamente, la primera pregunta que me surge es, a ver, ¿cómo se supone que esto funciona en la práctica, sin volverse pura ideología? Es una pregunta excelente. Nuestra misión hoy es desentrañar si el argumento del texto es, bueno, si es convincente. Y es una pregunta excelente porque es justo la tensión que explora el artículo. O sea, no hablamos de enseñar a los estudiantes qué pensar, sino de transformar la educación en una, y cito, praxis liberadora. Praxis liberadora. Exacto. Y para eso, la autora propone que esta pedagogía crítica se construye sobre una base filosófica muy sólida, que ella divide en 3 grandes pilares. La idea es pasar de un estudiante que, memoriza datos, a uno que puede transformar activamente su realidad. Es una meta altísima. Altísima. Sí. Y el punto de partida es que la educación nunca es neutral. El texto insiste en que es un acto político-pedagógico. Siempre. Y esto ya de por sí rompe con la idea del profesor como un simple transmisor de información objetiva, no. Totalmente. Figuras como Paulo Freire, Henry Giroux o Peter McLaren, que son la base de esta corriente, parten de esa premisa. Dicen que cada decisión en el aula, desde que el libro se lee hasta, no sé, cómo se organizan los pupitres, tiene un componente político y social. Claro. La pregunta no es si la educación tiene política, sino qué política está promoviendo. O sea, ¿una de sumisión o una de liberación? Ok, entremos en materia. Si vamos a construir este edificio de la educación liberadora, ¿cuál es el primer pilar? El artículo arranca con un concepto que suena muy académico: la fenomenología. Suena académico, sí. Pero la idea es increíblemente humana. En esencia, la fenomenología nos dice, si quieres entender la educación, no puedes empezar con teorías abstractas o con estadísticas. No desde afuera. No. Tienes que empezar con la experiencia vivida. Tienes que entender qué siente, qué piensa y cómo percibe el mundo un docente o un estudiante. Desde adentro. O sea, es más que solo observar. Es tratar de comprender su universo de significados. Exacto. Varios filósofos, desde Husserl hasta Heidegger, llegaron a una conclusión similar. No puedes entender la enseñanza si no entiendes lo que significa ser en el mundo como profesor. Ser en el mundo. Sí, ¿qué significa estar frente a 30 jóvenes, con tus propias inseguridades, con la presión del currículo, en un cuerpo cansado? Es acceder a lo que el texto, citando a Schutz, llama el mundo de la vida del docente, su realidad subjetiva. Pero, a ver si te sigo. ¿No es eso simplemente ser un profesor empático y observador? ¿Dónde está el salto a algo crítico? Ahí está el punto clave. La fenomenología tradicional, digamos, se quedaría en la comprensión. En el entender. Exacto. Pero la fenomenología crítica que menciona el texto, de autores como Kinchelow, da un paso más. No solo quiere comprender esa experiencia, sino que se pregunta, a ver, ¿por qué la experiencia es así? ¿Qué estructuras de poder, qué inercias institucionales hacen que un profesor se sienta frustrado o que un estudiante se sienta alienado? Justamente. Y a partir de ahí, busca transformar activamente esa realidad. Ya no es solo entender el malestar, es actuar sobre sus causas. Entiendo. O sea, el primer paso es tomarse en serio la experiencia humana real que ocurre en el aula con todas sus complejidades y contradicciones. Ok, ya tenemos una pieza del rompecabezas. Una muy importante. Pero esa experiencia es como un torbellino de sensaciones y eventos. ¿Cómo le damos sentido a todo eso? Supongo que ahí es donde entra el segundo pilar. Precisamente, si la fenomenología nos da la materia prima, que es la experiencia, el segundo pilar, la hermenéutica, nos da la herramienta para interpretarla. El arte de la interpretación. Eso mismo. Y aquí hay una idea del filósofo Gadamer que es, para mí, el corazón del aprendizaje real. ¿Cuál es? Gadamer dice que la comprensión no es solo un acto reproductivo, sino siempre un acto productivo. A ver, explícame un poquito eso. Dicho de otra forma, cuando un estudiante entiende algo de verdad,
No está simplemente descargando un archivo de la cabeza del profesor a la suya. No es un copy-paste. Para nada. Está creando un significado nuevo y personal. Claro, es la diferencia entre memorizar la fecha de la Revolución Francesa y de repente entender por qué la gente estaba tan desesperada como para tomar la Bastilla. Ese es el momento. Es cuando la historia te toca, te interpela. Exactamente ese es el momento. Gadamer lo llama fusión de horizontes. Es como cuando un adolescente que solo escucha, no sé, música urbana, lee por primera vez un poema de Sor Juana sobre el desamor y piensa, wow, esta mujer de hace siglos sentía exactamente lo mismo que yo. Ahí se conecta. En ese instante, el poema deja de ser un texto antiguo y obligatorio y se convierte en una experiencia personal. Eso es crear conocimiento, no solo repetirlo. La experiencia del estudiante se ve como un texto vivo que hay que interpretar. Me gusta mucho esa idea, del estudiante como intérprete activo. Rompe por completo con la imagen del alumno como un recipiente vacío que hay que llenar, no. Totalmente. Primero, valoramos la experiencia real de las personas en el aula. Fenomenología. Segundo, entendemos que aprender es un acto creativo de interpretar esa experiencia y el mundo. Hermenéutica. Pero todo esto suena muy individual, muy centrado en la conciencia de cada persona. ¿Dónde entra la sociedad, el conflicto, las estructuras de poder que mencionamos antes? Perfecta transición. Ahí es donde se ancla el tercer y más explosivo pilar, la dialéctica. Si los dos primeros pilares nos ayudan a entender el mundo interior y el proceso de construcción de significado, la dialéctica es la herramienta para entender y transformar el mundo exterior, el mundo social. La dialéctica. Siempre me ha sonado a algo increíblemente complejo, con Hegel y Marx y tesis y antítesis y... Sí, lo es. Pero podemos simplificarlo. Piensa en la dialéctica como el motor del cambio. Hegel la veía como el movimiento del pensamiento que resuelve contradicciones. Marx la bajó a la tierra. Dijo que la historia avanza por las contradicciones y los conflictos materiales. En la pedagogía crítica, la idea es que el aula no es un lugar de armonía, sino un espacio lleno de contradicciones. ¿Contradicciones como cuáles? Dame un ejemplo. Por ejemplo, la contradicción entre el currículum oficial que promueve la ciudadanía y la realidad de una escuela que funciona de manera autoritaria. Cierto. O la tensión entre el valor de la cooperación que se enseña en clase y la competencia brutal que promueve el sistema de calificaciones. O la diferencia entre lo que dice un libro de historia y lo que cuenta un abuelo sobre esa misma historia. Claro, la historia oficial contra la memoria personal. Exacto. La pedagogía tradicional ve esas contradicciones como un problema a evitar. Mientras que la pedagogía crítica dice Que esas contradicciones son una mina de oro para el aprendizaje. Son, y cito el artículo, catalizadores de transformación y superación. Autores como Giro o Apple dicen que el trabajo del docente es precisamente poner esas contradicciones sobre la mesa. no esconderlas. No, analizarlas con los estudiantes y usarlas para construir una comprensión más profunda y crítica de la realidad. El conflicto no es el problema, es el motor del aprendizaje. Ah, ahora lo veo. No se trata de crear conflicto por crearlo, sino de no tenerle miedo al conflicto que ya existe y usarlo pedagógicamente. Eso es valiente. Muy valiente. Ok, tenemos los tres pilares. Valorar la experiencia, o sea, fenomenología, interpretar activamente, hermenéutica, y usar la contradicción para transformar, dialéctica. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo demonios se ve esto en un aula de verdad, un martes por la mañana? Bueno, aquí es donde entra el concepto de praxis, que es la palabra clave que une todo. Praxis. La praxis es la unión inseparable de la reflexión y la acción. O sea, no es solo pensar en cómo dar una mejor clase, sino darla, ver qué pasa. Reflexionar críticamente sobre por qué no funcionó una parte y cambiarla para la próxima vez. Es un ciclo constante de pensar, hacer, repensar. Es como la diferencia entre tener el plano de un edificio y el proceso de construirlo, ¿no? Encontrarse con problemas reales y resolverlos sobre la marcha. Esa es la analogía perfecta. La praxis es la construcción. Y esto, claro, cambia todo en el aula. El texto describe un ambiente de aprendizaje que es libre, abierto, cálido. La metodología es dinámica, basada en la indagación. Suena bien. Pero lo más radical es que la planificación no la hace el docente en solitario.
se hace en diálogo con los estudiantes. A ver, detente ahí. Eso suena genial en teoría, pero seamos prácticos. ¿Cómo cumples con un currículo nacional obligatorio si los estudiantes deciden que ese día quieren investigar sobre videojuegos? Claro. ¿No se corre el riesgo de caer en un caos absoluto y no aprender lo que se tiene que aprender? Es la objeción más común y es muy legítima. La respuesta que daría un pedagogo crítico no es que el estudiante dicte el 100% del contenido. El docente sigue siendo un guía, un experto. Ok, la clave está en el cómo. Puedes cumplir el objetivo de enseñar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, no con un dictado de fechas, sino planteando una pregunta investigable con los alumnos. ¿Cómo fue posible que una sociedad entera apoyara un régimen así? Una pregunta potente. Claro. Y a partir de ahí son ellos, con la guía del docente, quienes buscan fuentes, debaten, conectan con el presente. El objetivo curricular se cumple, pero el proceso forma seres críticos, no repetidores. Se supera la relación de dominación por una de colaboración. Entiendo. Se trata más de negociar el camino que el destino. Y esto me lleva de vuelta al título del artículo, a la formación permanente del docente. Porque para poder hacer todo esto, un profesor necesita herramientas que probablemente no recibió en la universidad. Exacto, es imposible. El artículo, que se enfoca en el contexto de Venezuela, pero bueno, es aplicable a cualquier lugar, subraya que este tipo de pedagogía exige que el docente esté en constante formación. Claro. Pero no una formación que consiste en cursos de fin de semana sobre la última herramienta tecnológica. Hablamos de algo mucho más profundo. ¿A qué te refieres? Se propone que el docente se convierta en un investigador de su propia práctica, que sea protagonista en la construcción del saber pedagógico. Y aquí es donde la visión transdisciplinaria se vuelve crucial. Ah, claro. Un profesor de biología, por ejemplo, no solo necesita saber de biología, necesita herramientas de sociología para entender el contexto de sus alumnos, de ética para manejar los dilemas en el aula, de comunicación para facilitar diálogos difíciles. Debe ser mucho más que un especialista en su materia. Debe ser casi un intelectual público que trabaja en un aula. Esa es una gran manera de ponerlo. Y la pieza final que une todo es la capacidad de ese docente de vincular estos principios filosóficos que hemos discutido, la experiencia, la interpretación, la dialéctica, con las decisiones que toma cada día en su clase. Es el único modo de superar el modelo autoritario tradicional que todos conocemos. Entonces, al final de este análisis, queda claro que la pedagogía crítica no es un simple método de enseñanza. Es una filosofía de vida aplicada a la educación. ¿Sí? Una que busca activamente transformar la escuela en una fuerza liberadora, no en una fábrica de obediencia. Exacto. Se apoya en la fenomenología para decir, tu experiencia importa. Usa la hermenéutica para decir, tu interpretación del mundo es valiosa y creadora. Y emplea la dialéctica para decir, las contradicciones que ves no son un error del sistema, son la oportunidad para cambiarlo. Y la gran conclusión del artículo es que para pasar del estudiante receptor al estudiante creador, al ciudadano crítico que puede transformar su realidad, la pieza indispensable es un docente que también sea un aprendiz crítico, reflexivo y en constante formación. Sin eso, nada funciona. Sin eso, como decías, todo se queda en una idea muy bonita, pero irrealizable. El texto nos deja con esa idea potente de superar una visión reduccionista y mecanicista de la educación. Nos obliga a preguntarnos por el propósito último de la escuela. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha, que creo que resume el desafío que plantea este artículo. Sí. El pensamiento es este. Si durante siglos gran parte de la educación se ha centrado en enseñar qué pensar, el texto nos invita a imaginar algo radicalmente distinto. A ver. ¿Cómo sería una sociedad si el propósito fundamental de su sistema educativo no fuera solo transmitir conocimiento, sino desarrollar de manera explícita y sistemática la capacidad de reflexionar críticamente, de dialogar en la diferencia y, en última instancia, de transformar la propia realidad de forma consciente y colectiva?